Buenas noches, nuestro equipo está conformado por Gonzalo Sebastián, Andrea Abigail y yo, Regina Escamilla, y pues vamos a estar hablando sobre lo que hemos aprendido a lo largo del periodo, empezando con lo que es la neuropsicología, que es una neurociencia conductual que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Es una rama de la neurología y dentro de esta tenemos dos, que son la neuropsicología infantil y la que está centrada en los adultos. Nosotros hemos estado observando la infantil, que esta a su vez se divide en dos, que serían la básica y la clínica. La básica se trata del estudio del desarrollo del sistema nervioso central, cómo esto influye en la conducta, en las acciones de la persona, entre otras cosas. Y la clínica vendría a ser básicamente este mismo estudio, pero a diferencia de que es cuando se tienen afectaciones dentro del sistema nervioso central, donde hay alguna lesión y cómo esto repercute en la conducta de las personas. Bueno, y de los primeros temas que comenzamos a ver y que me parecen muy importantes fue acerca de cómo se va desarrollando el sistema nervioso, porque a causa de este pueden surgir distintos trastornos que más adelante se explicarán. Para empezar, no se forma como tal el sistema nervioso, o sea, no surge así de la nada, sino que primero hay una estructura embrionaria que se llama tubo neuronal, que da origen al cerebro y la médula espinal. Su cierre ocurre entre la tercera y cuarta semana de gestación y pues si no se cierra correctamente puede causar malformaciones como una espina bífida o como una anencefalia. Bueno, como ya comentó mi compañera Andrea, cuando el tubo neural no se cierra, pues ocurren ciertas alteraciones que todas estas se le llaman de inducción dorsal. La primera de ellas es la craneoraquisquisis. Esta es una fisura en el cráneo y la columna vertebral, sería más o menos por esta área del cuerpo, que es detrás del cuello, en la que, pues, debido a que está abierto, pues el feto y el futuro bebé no se desarrolla de buena manera e incluso pues es causa de muchos abortos espontáneos, por lo que es un trastorno que no suele ser compatible con la vida. El siguiente sería la anencefalia, que esto sería una ausencia de cerebro y de huesos craneales. Genera la muerte porque pues el cerebro está expuesto y muchas veces en la mayoría de los casos no hay cerebro, aunque se han dado situaciones en las que sí puede vivir un bebé ciertos días, no es nada común, entonces suelen tener la cabeza muy pequeña. El siguiente sería el encefalocele, que como su nombre lo dice, es también en el encéfalo, en la región del cerebro, que es una bola que sale de la bóveda craneal y está cubierto de meninges. Esto lo que hace es que desplaza al cerebro hacia esa bola que está sobresaliente y que muchas veces se presenta tanto en la región frontal como en la occipital. También existe la espina bífida, que esta a su vez se compone de 3 tipos de espina bífida, pero a grandes rasgos, si alguien tiene esta condición, le puede provocar parálisis y sobre todo una afectación en las piernas, en el cual no se puede como que mover bien, está limitado. Y pues bueno, las 3 formas de espina bífida que hay es la oculta, que esta es la menos invasiva o la menos grave de todas, en las que para reconocerla suele haber como que mechones de pelo o hoyuelos en la espalda, en la zona de la columna vertebral. La meningocele es como que una especie de la mitad de qué tan grave es, ya que puede ser asintomático y la persona vivir con eso toda su vida y provocándole nada más como que ciertas dolencias en la zona, pero nada grave, lo cual hace que pues ciertas funciones se vean pues limitadas como en la vejiga o los intestinos. Y por último está el mielomeningocele, que este es la más grave de todas, ya que presenta pues muchos daños
Algunos de ellos son a las capacidades cognitivas de la persona y a la movilidad, sobre todo, como es en todas, pero de esta es un poquito más grave que las demás. También está la hidrocefalia congénita, que este es el aumento de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Estas personas suelen nacer con un cráneo excesivamente grande, de hecho muchas veces se les ve como que las venas en el cráneo y pues causa mucho retraso mental porque está como que bajo mucha presión el cerebro. También existe la siringomielia, que este es un quiste dentro de la médula espinal que puede seguir como que aumentando a través del tiempo hasta llegar como que cada vez siendo más grande y pues es muy grave porque pues causa mucho, aparte de las molestias, causa demasiadas afectaciones, tales como ese retraso mental o ciertas parálisis. Ya por último está el síndrome de Arnold-Chiari, que este es parecido a la encefalocele en la cuestión de que el cerebro se desplaza, sin embargo, aquí se desplaza hacia la zona debajo del cerebro. Puede ser tanto el mismo cerebro como el cerebelo. Puede existir también un quiste en el que esté el cerebro desplazándose hacia abajo y pues es muy grave también en sus afectaciones. Después tenemos los trastornos de inducción ventral, que es cuando el cerebro no está dividido correctamente y al no estar dividido de forma correcta puede haber diversas anomalías en la cabeza de la persona y en la cara. Tenemos primeramente la holoprosencefalia, que se caracteriza por la ausencia de hemisferios. Puede ser causada por muchas razones desde el periodo prenatal y esta se divide en alóbar, semilóbar y lóbar. El semilóbar es básicamente que no está dividido el cerebro tal cual, sino que es como una sola formación. Y pues hay muy poca esperanza de vida, tienden a morir las personas a las pocas semanas de nacer. Después tenemos el semilóbar, que es un poquito más marcado los hemisferios, la división, pero aún así no tal cual como para que pueda desarrollarse correctamente, además de que hay muy poco cuerpo calloso y lo necesitamos para crear conexiones neurológicas. Y por último el lóbar, que es la total falta del cuerpo calloso y al no tener estas comunicaciones neurológicas no puede haber un correcto desarrollo. Después tenemos el del Dandy Walker, que es una de las características que tiene es que el cerebro es muy pequeño, pero lo que más que nada lo caracteriza es que hay una ausencia de cerebelo. Entonces, puede venir acompañado de hidrocefalia o no y puede tener diversas repercusiones como de retraso mental, de problemas motores, en el equilibrio para la persona, de movilidad, de postura, entre otros más. Y entrando a los temas de trastornos de proliferación, tenemos la microcefalia y la macrocefalia. La microcefalia, como su nombre lo dice, es el cerebro más pequeño y su cabeza. No hay como síntomas muy específicos sobre eso, pero algunos muy generales que son retraso cognitivo y de lenguaje. Puede llegar a ser mortal y tiene bastantes limitaciones en el desarrollo. Y la macrocefalia, por otra parte, es cuando el cerebro y la cabeza son más grandes del promedio y no hay como si estuviese condenado a la muerte, pero tiene muchas afectaciones en el sistema inmunológico y por alguna de esas afectaciones sí se puede llegar a la muerte. Esto se divide en hipertrófica, que es cuando las neuronas son más grandes del tamaño que deberían de tener, y en hiperplástica, que es cuando hay un aumento de neuronas. Bueno, y como ya explicaron mis compañeros, ellos abarcaron toda la parte de los trastornos del desarrollo prenatal, específicamente los que son durante la etapa embrionaria, que se conocen como embriopatías. Ahora yo les voy a hablar acerca de las fotopatías. Nosotros alcanzamos a ver dos tipos de trastornos durante este periodo, que fueron los trastornos de mielinización y los de migración.
Los trastornos de migración ocurren cuando hay anomalías que se presentan cuando las neuronas se están desplazando de un lugar a otro para que correspondan al sistema nervioso. Entre algunos trastornos que llegamos a ver fue el de poroncefalia, que es cuando hay hendiduras en los hemisferios del cerebro. También vimos de la agiria, que es cuando la corteza del cerebro está totalmente lisa, no tiene esas como hendiduras que tiene comúnmente el cerebro, y el córtex se divide solo en 4 capas. También vimos lo que es la microgiria, que es la presencia como de circunvalaciones pequeñas y subdesarrolladas en el cerebro. Otro trastorno que recuerdo que vimos fue el de la agnesia del cuerpo calloso, que es cuando falta la formación del cuerpo calloso. Y si no mal recuerdo, también vimos acerca de la lisencefalia, que es la ausencia de giros en la corteza cerebral y se divide en agiria y paquigiria. Ahora, por parte de los trastornos de mielinización, es cuando las condiciones que afectan la formación o mantenimiento de la mielina. Algunos de los trastornos fueron la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, que es cuando hay deficiencia de enzimas que metabolizan los aminoácidos. También vimos acerca de la enfermedad de Craig, que es una enfermedad que provoca la destrucción de los oligodendrocitos. También vimos acerca de la malnutrición, que es una condición en donde pues la ingesta de nutrientes no satisface las necesidades. Otro trastorno que vimos fue el de la hipoplasia de la sustancia blanca, que es cuando pues hay deficiencia de esta sustancia en el cerebro. Y si no mal recuerdo, el último trastorno que vimos se llamaba adrenolo, adrenoleucodistrofia, que es básicamente la incapacidad del cuerpo para descomponer ácidos grasos. Bueno, además de eso, vimos algunas alteraciones que son perinatales, tales como cuando hay una droga en cuestión de cómo se desarrolla el bebé, como puede ser la cocaína o el alcohol, o si hay algunas patologías como la hipoxia o la anoxia, que sería la falta de aire o de oxígeno, mejor dicho, en el bebé. Pero mi compañera Regina va a hablarle un poquito más de esto. Pues como sabemos, el consumo de estas sustancias ya de por sí afectan a uno como persona. Ahora más afecta todavía al bebé si es una madre la que lo consume, y puede tener bastantes repercusiones durante esta etapa del embarazo. Le puede causar daños de forma directa, que vendría siendo tal cual daños en su sistema nervioso, y puede incluso el bebé llegar a presentar síntomas de la abstinencia debido al consumo de la madre, y de forma indirecta le podría afectar en la manera en la que no podría la madre ser capaz de nutrir correctamente al bebé debido pues a este mismo consumo. Y también está más específicamente el síndrome fetal alcohólico, que este es direccionado básicamente al alcohol. Algunas de las características que se tienen son la baja estatura, se puede presentar microcefalia, diversos retrasos en el crecimiento y en el desarrollo, trastornos de la migración, dificultades para el aprendizaje, incluso la motricidad, entre algunos otros. Y bueno, ya nada más para concluir, me gustaría agregar que
durante este periodo pudimos entender mejor cómo es el desarrollo del sistema nervioso en los bebés, desde la gestación hasta que nacen y las primeras semanas de vida, y cómo son muy delicadas y pueden afectar a más adelante a desarrollar distintos trastornos que afectan a nivel físico y también a nivel, podríamos decirlo, psicológico y espiritual. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.